Romanos 12:2. Nos ponemos de pie, ya sabe, hermano, por reverencia a la palabra del Señor. Gloria a Dios. Leemos entonces, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor así: No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Ahora vamos a irnos a Primera de Reyes, ya en el Antiguo Testamento, capítulo número 17. Y dice la palabra así: Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: Apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: Levántate, ve a Sarepta de Sidón, y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: Te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: Te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: No tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Vamos a orar, hermanos. Amantísimo Dios, te damos gracias, Señor, por tu bendita palabra. Sabemos que es voluntad tuya, Señor, que estemos en este lugar, que eres tú, Señor, quien nos ha traído, que eres tú quien nos ha de hablar en esta hora, Señor. Bendecimos tu palabra en esta mañana, Señor, sabiendo que de ella recibiremos alimento espiritual, que ella es nuestro sustento, nuestro alimento, Señor. Te ruego también, Padre eterno, que uses a este siervo inútil delante de tu presencia, con palabra de denuedo, Señor, con dones, con talentos, de manera que pueda yo hablar, Señor, palabra de bendición en esta mañana. Que sea esta tu palabra, algo que no regrese a ti vacía, Señor, sino que cumpla su propósito en cada uno de nosotros, Señor, en cada uno de los que estamos presentes, en cada uno de los que nos ven a través de las redes sociales. Señor, tu palabra sea de gran bendición, Señor. Te ruego también, oh Dios, si alguno de mis hermanos está enfermo, sánalo en esta hora, Padre, por el poder de nuestro Señor Jesucristo. Si alguno se encuentra triste, Señor, dale ánimo nuevamente, Señor. Si es que alguno está abatido, Padre eterno, sé tú confortando su corazón, dándole palabra de aliento, palabra de vida, en el nombre maravilloso de Jesús. Y decimos amén y
Amén. Gloria a Dios. Tome su lugar, hermano. Le voy a bajar un poquito al eco porque se oye medio difícil. Hablando de dificultad, qué hermoso, pero al mismo tiempo qué complicado caminar en la voluntad de Dios, hermano. Hacer la voluntad de Dios no es fácil, no es tan fácil como algunos piensan, sino que tenemos que estar preparados y tenemos que ser flexibles para ir en la voluntad de Dios, para quedarnos en la voluntad de Dios, para hacer la voluntad de Dios, para caminar en la voluntad de Dios, y no solamente por un pequeño espacio de tiempo, sino toda la vida. Andar en la voluntad de Dios, pues es un poco complicado, y de hecho el profeta Elías es un ejemplo de aquellos que caminan en la voluntad de Dios. Su frase famosa que muchos conocen es Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy. Yo al principio decía, qué atrevido Elías, que decía, en cuya presencia estoy, pero él vivía, caminaba en la voluntad de Dios. Él podía asegurar, estoy en la presencia continuamente de Dios porque hacía su voluntad. ¿Cuántos de nosotros hacemos la voluntad de Dios? Por eso al principio leíamos Romanos 12:2, que nos dice el apóstol Pablo, y no os conforméis a este siglo, mas transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis, dice, cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Ese qué hermoso, hermano. ¿A cuántos de nosotros no le gustaría caminar en la voluntad de Dios? ¿Cuántos pueden decir amén? El mismo apóstol Pablo le escribe a los tesalonicenses, allá en el capítulo 4, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, que nos abstengáis, de fornicación. Entonces, la voluntad de Dios va en cuestión de santidad, de apartarnos del pecado. Ahí mismo, en la primera carta a los tesalonicenses, le sigue diciendo el apóstol Pablo, capítulo 5, 18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Es decir, la voluntad de Dios siempre está con nosotros y debe de ser nuestra prioridad, hacer y caminar en la voluntad de Dios. Sigue el apóstol Pedro ahora escribiendo en la primera de sus cartas, capítulo 2:15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres vanos. ¿Cómo Dios, hermanos, en medio de toda dificultad que podemos nosotros vivir, nos dice que su voluntad es algo bueno para nosotros? ¿A poco no? La voluntad de Dios es algo bueno. Y quiere el Señor que andemos en su voluntad. Pedro sigue diciendo ahí en la primera de sus cartas, 4:2, para que ya el tiempo que queda en la carne viva no en la concupiscencia de los hombres, sino en la voluntad de Dios. Es decir, que el tiempo que tengamos de ahora en adelante, antes de que venga la muerte, caminemos y vivamos en la voluntad de Dios, que andemos en la voluntad de Dios. Por eso les hablaba del ejemplo de Elías, hermano. Elías era un hombre que caminaba en la voluntad de Dios, pero Elías, según lo que dice la palabra del Señor, era un hombre común, no tenía algo extraordinario, no es que fuera un superhombre, era una persona como usted y como yo. Simplemente él tenía una voluntad de acero, y la voluntad de él era hacer la voluntad de Dios. Era su decisión. Sabemos muy poco de Elías. De Elías, por ejemplo, no sabemos quiénes eran sus padres, de qué linaje era. Tampoco sabemos qué edad tenía cuando él empezó a profetizar para el Señor. Pero era un hombre con una misión de parte de Dios. Él, por eso decía, Jehová en cuya presencia estoy. Él decía esa frase porque él sabía que el que le hablaba y el que le daba dirección a su vida era Dios. Él lo sabía y caminaba en ese sentido. Es posible que Elías, en su ministerio, pudiera haber sentido algún principio que iba a ser como un ministerio un poco más extraordinario, o un ministerio un poco más especial, porque tal vez él hubiera pensado en sí mismo que iba a profetizar como Isaías. Isaías, usted sabe que fue un profeta que le profetizaba a los reyes,
que vivía en el palacio, que estaba rodeada de gente prominente. Posiblemente Elías al inicio de su ministerio pensaba que no pudieran haber cosas grandes en él, porque era un hombre común. Lo único que sabemos ahí en el versículo 1 del capítulo 17 es que Elías era tisbita, dice, de los moradores de Galaad, quien había hablado con el rey Acab, pero porque había un cambio drástico en Elías con su nuevo ministerio, porque Dios le dice que fuera con el rey Acab, y tal vez Elías pensaba, le voy a predicar algo bueno, ¿verdad? Pero llevó algo que podemos nosotros decir unas malas noticias. Le dice, va a haber una sequía terrible. Yo la verdad no me gustaría ser portador de malas noticias. ¿A poco a usted le gustaría llevar malas noticias a alguien? Pero Elías, hermanos, había recibido un cambio drástico en su vida, y él, en vez de predicarle y ministrar a las multitudes, Dios le dice, dirígete con el rey y predícale y dile que va a haber una sequía, o sea, no va a haber agua. Si a veces aquí en la colonia nos quedamos una semana sin agua y ya andamos sufriendo, ¿a poco no? ¿Sabía usted que son más de 3 años que le dijo el Señor que no iba a haber lluvia en esa región? 3 años, hermano. De por sí es zona desértica esa parte del mundo. Ahora imagínese sin lluvia. Pero en medio de esa sequedad, en medio de todo eso, Dios le dice a Elías, ¿sabes qué? Ahora vete al arroyo de Querit y ahí te vas a poner a vivir. Había agua, ahí vas a beber. Dios le iba a dar de comer, porque dice que utilizaba a los cuervos para darle alimento, y dice que en la mañana y en la tarde le llevaban de comer. Pero ahí en el arroyo de Querid, hermanos, no había nada. No había una ciudad. Él iba a estar en la soledad, iba a estar en un lugar donde no había una congregación, donde él no iba a estar, digamos, predicando. Pero estuvo allí y se fue para el arroyo de Querid porque él hizo la voluntad de Dios. Y es lo que yo quiero que enseñarle, hermano, o mostrarle en esta hora, porque caminar en la voluntad de Dios requiere hacer cambios en nuestra vida. Es decir, posiblemente Elías quería hacer otra cosa, pero el Señor le dijo, ve y vete al arroyo de Querid. Y ahí establécete, ahí vas a vivir. Vas a tomar del arroyo y los cuervos se van a dar de comer. O sea, él no iba a trabajar, pero sí iba a ser alimentado por Dios. Pero iba a ser alimentado por Dios porque estaba allí por la voluntad de Dios. O sea, no estaba haciendo él su propia voluntad de decir, pues no va a haber agua aquí, va a haber sequía en Jerusalén, va a haber, pues mejor me voy allá cerca del río Jordán, hay un arroyo muy bonito, ahí voy a vivir, ahí voy a tomar agua. No, él no lo hizo de esa manera. Él fue porque estaba haciendo la voluntad de Dios. Y cuando usted y yo hacemos la voluntad de Dios, hermanos, aunque haya sequía, el Señor nos lleva a un lugar donde hay provisión. Aunque haya dificultades, el Señor nos lleva donde hay algo bueno. Aunque haya, hermanos, palabras malas en el mundo, si caminamos en la voluntad de Dios, las cosas de Dios son buenas y nos lleva a lugares buenos. Aunque de repente, hermanos, pudiera ser que vengan circunstancias que nos hagan pensar que las cosas de Dios no tienen sentido. Porque no perdamos el enfoque o el panorama de lo que estaba sucediendo alrededor de la vida del profeta, porque no solamente había una sequía en Jerusalén, era una sequía en toda la región. Irremediablemente él tenía que hacer algo que no le gustaba. Por ejemplo, las aves que lo iban a alimentar eran unos cuervos. Y los cuervos, hermanos, son aves consideradas por los judíos en ese entonces como impíos. Era un ave que no era limpia, pues. Dios en sus leyes levíticas le decía al pueblo de Israel, tú te tienes que alimentar de ciertos animales, y de estos animales ni siquiera te debes de rodear, incluyendo, por ejemplo, los cuervos. Y todo judío sabía que los cuervos eran aves impías, pero por medio de ellos, el profeta iba a recibir comida. Es decir, Dios por medio de algo impío le iba a dar comida al profeta Elías. Qué hermoso, hermano.
Qué rico. Pero Elías tenía una acción que iba encaminado a la voluntad de Dios. ¿Y sabe cuál era? Que él no iba a despreciar la fuente por la cual Dios lo iba a alimentar. Él no fue como Pedro cuando le dijo el Señor a Pedro, mata y come. Y se acuerda que Pedro decía, ¿verdad? Señor, pero nada impío ha entrado en mi boca. O sea, ¿cómo voy a matar cualquier animalito? Debe de ser un animal especificado, un animal específico, en el cual pues no debe de ser impío. Elías no cuestionó. Él sabía que era un animal impío de los cuervos, pero también sabía que era voluntad de Dios que él fuera alimentado por esos animales, que Dios le estaba proveyendo la comida, y él no despreció la fuente que Dios decide utilizar para su necesidad. Por eso de repente, hermanos, no debemos despreciar de dónde viene la bendición de parte de Dios. No piense que a veces la bendición viene de los buenos, a veces también la bendición viene de alguien que no es bueno. Recuerdo cuando estábamos en una crisis económica terrible, teníamos a Yarín muy enfermo, yo sin trabajo. Quien me invitó a trabajar en la distribución de lo que nosotros vendíamos, que eran el huevo, era un hombre, pues, que tenía un testimonio malo. Su familia se decía testigo de Jehová, pero bebían, se emborrachaban, andaban con mujeres, hacían relajo, se juntaba con personas de la delincuencia. Pero el Señor lo usó para que hubiera bendición en nuestra vida. Si yo hubiera dicho, no, pues yo no me junto con él, yo no le voy a hablar y nada, pues nunca hubiéramos tenido una bendición en ese entonces de parte de Dios. Pero el Señor lo usó, y es que a veces si despreciamos la fuente de Dios y decidimos no utilizar los medios o no utilizar la fuente proveedora, pues entonces nuestras necesidades no se van a suplir. Pero el profeta andaba en la voluntad de Dios, y era orden de Dios que él iba a recibir de los cuervos alimento. Así como a veces pareciera que las cosas de Dios no tienen sentido, ¿verdad? Porque nosotros queremos darle un sentido y decimos, es que eso tiene que venir, la bendición debe venir de algo bueno. Y muchas veces no es así, hermano. Pero cuando andamos en la voluntad de Dios, pues no despreciamos la voluntad de Dios. Fíjense lo que dice el versículo 4. Dice, beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. ¿Quién estaba mandando a los cuervos? Dios. Me acuerdo una hermana que una vez testificó y decía que, que ella siempre hablaba del evangelio a la gente, siempre le hablaba, le andaba contando de las cosas que Dios hacía por ella, que Dios era muy bueno con ella, que Dios siempre le daba hasta sus antojos. Y la gente incrédula, ya ve que no escasea la gente así. Decían, ¿cómo es posible que Dios te dé hasta tus antojos? Dice, sí, dice, por ejemplo, se me antoja una torta de milanesa. ¿A usted le gustan las tortas de milanesa, hermano? Están ricas, ¿eh? Más cuando llevan quesito y aguacate, y le untan frijoles o las calientan, y ya está medio hambre. Las calientan con mantequilla, bien sabrosa. Entonces esta hermana decía que ella tenía antojo de una torta de milanesa. Y decía, yo sé que Dios me va a dar una torta de milanesa, yo sé que Dios me va a cumplir mi antojo, porque Dios es bueno conmigo y me ha cumplido todo. Entonces la gente que estaba alrededor decía, ¿cómo es posible? No, hombre, no, Dios no existe, Dios no te va a dar. ¿Cómo Dios te va a dar? Ni modo que venga Dios desde el cielo y te dé tu torta. No, dice, Dios me ha de dar mi torta. Entonces entre ellos platican, esta gente era incrédula, y dicen, vamos a comprarle nosotros una torta y vamos a dársela. Y cuando se la demos nos vamos a burlar de ella, diciéndole, no, Dios no te dio nada, nosotros fuimos los que te dimos la torta, no Dios. Y lo hicieron, fueron, consiguieron la torta y se la llevaron. Y ya cuando se la habían dado se empiezan a burlar y empiezan a decirle, mira, ¿cuál Dios? No es Dios, Dios no existe. Nosotros fuimos con nuestro dinero y compramos la torta, aquí te la trajimos. Y dice, pues mira cómo Dios es tan grande que te utilizó a ti para darme la torta que yo quería.
No veo a Elías diciéndole a los cuervos, oye, tú eres un animal inmundo, pero Dios te utilizó para que me des de comer. ¿Ah? Pero cuando hay escasez, hermanos, cuando hay sequedad, acuérdense, le digo, no pierda ese panorama de lo que estaba sucediendo. Había una sequía terrible. Y a veces parece que Dios nos lleva a una calle cerrada, donde no hay salida, donde ya no hay otra cosa. Mire, dice la Biblia, ahí en el versículo 7, vaya conmigo, no se me pierda, estamos en Primera de Reyes, capítulo 17. Dice en el versículo 7, pasados algunos días, ¿qué cree? Se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. ¿Qué cosa, hermano? Primero Dios lo lleva al arroyo de Querid, le dice, ahí vas a comer y yo te voy a alimentar y de ahí vas a beber. ¿Sí se acuerdan, no? En el versículo 4. Pero ahora en el 7 dice que pasados unos días se secó el arroyo. Se acabó de dónde beber. No había más agua. No había, pues, más sustento. Pero fíjese algo, el profeta pasó por alto que el que se secara el arroyo era resultado de su propia profecía. Porque él le había dicho al rey Acab, ¿sabes qué? No va a llover por 3 años y medio hasta que yo diga que va a llover. Fíjese. O sea, sus propias palabras se estaban cumpliendo allí. Porque el arroyo de Querid se secó, según lo que dice el versículo 7, porque no había llovido sobre la tierra. Y estoy seguro, hermanos, que cuando hay una situación así, cuando se acaba la provisión, cuando no hay más sustento, es el momento ideal en el cual el enemigo de Dios, Satanás, empieza a bombardear la mente de las personas. Empieza a decirle, ¿y ahora qué vas a hacer? Según tú estás haciendo la voluntad de Dios, ¿y ahora qué vas a hacer? Mira, ya se secó el arroyo. Y yo sé que en el profeta Elías era lo mismo. Con el profeta Satanás estaba diciéndole, oye, mira, según Dios te trajo aquí, Dios te iba a dar de comer, Dios te iba a proveer y mira, ya se secó el arroyo. Es el lugar ideal en el que Satanás utiliza el tiempo para que nuestra mente sea bombardeada y reneguemos de Dios. Hay otro personaje en la Biblia, Job, cuando todo le pasa, todo le acontece, se mueren sus hijos, le roban su ganado, se pierde todas sus posesiones, sus riquezas. Sabemos que era obra de Satanás, ¿verdad? Que estaba sucediendo todo eso. Pero el trasfondo de toda su pérdida con Job era de que Job renegara de Dios. Ese era el trasfondo. No era porque él era malo, era bueno, sino que era el resultado de que Job también andaba en la voluntad de Dios. Tan es así que Dios dice, este hombre es un varón perfecto, apartado del mal. ¿A poco no? Que hace lo bueno, temeroso de Dios. Entonces, si usted y yo andamos en el camino del Señor y de repente hay escasez, no piense que la voluntad de Dios no se está cumpliendo. A veces es el resultado de nuestras propias acciones. En el caso de Elías, el resultado de su profecía, él mismo lo estaba viviendo, que era que no iba a haber agua, que no iba a llover. Pero pasa algo más, hermano. Mire, vaya en el versículo 8, dice, vino luego a él palabra de Jehová. Qué hermoso, qué maravilloso cuando en medio de tu dificultad viene palabra de Dios y te guía. En serio. No hay mejor cosa que en medio de tu frustración, en medio de tu dificultad, venga palabra de Dios y te guíe y te diga qué tienes que hacer. Y tú te muevas en la voluntad de Dios, camines en la voluntad de Dios. En la mañana cuando teníamos el estudio, hablábamos precisamente de la evidencia de los que son hijos de Dios, ¿se acuerdan? Y una de las evidencias era que el Espíritu Santo nos guía. Es el Espíritu el que nos guía, el que nos dice, ¿sabes qué? Tienes que ir a derecha o izquierda y nosotros caminamos en la voluntad de Dios porque vamos a derecha o izquierda según nos dice el Espíritu Santo. En el caso de Elías, él estaba olvidando su preferencia personal porque en medio de su dificultad, ¿qué es lo que pasó? Vino a él palabra de Dios.
Vino a él palabra de Dios. Dice el 9, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Ponga atención en esta palabra, que te sustente. Si Dios le había dicho primero a Elías, vete al arroyo de Querit, que yo ahí te voy a dar de comer, cuando se hubo acabado ahí todo, cuando no hubo más agua, cuando ya no había de donde él pudiera conseguir alimento y demás, ahora viene palabra del Señor y le dice, ¿sabes qué? Ahora vete a Sarepta de Sidón. Ahí hay una mujer que te va a sustentar, te va a dar de comer. Una mujer viuda. Otro cambio más. Yo de repente me quiero comparar con Elías, porque de repente el Señor nos cambia los planes. Hay veces que el Señor nos dice, ve para acá, y de repente a medio pedazo dice, ¿sabes qué? Mejor vete para este lado. Y uno dice, híjole, pero ya es que ya tenía planes, Señor, ya tenía proyectos acá. Sí, pero ahora te estoy diciendo que vayas para este lado. Y nos pasó, hermanos. Estuvimos un tiempo en Tecpan y el Señor nos dijo, vete a Morelos. Y yo le decía, Señor, pero tenemos proyectos, tenemos aquí cosas que hacer, ya hay planes, estamos trabajando, la iglesia está creciendo. Sí, qué bueno, pero te estoy diciendo que vayas para acá. Allá a ver una viuda que te sustente. Porque venimos sin nada y usted lo sabe. Llegamos acá sin trabajo ni nada, pero el Señor nos ha sostenido, hermano. Nos ha bendecido. Y podríamos decir otro cambio. ¿Qué representa Sarepta de Sidón, hermano? Sarepta de Sidón, pues es un lugar muy terrible para los judíos. En ese entonces era la tierra del padre de Acab. Era un centro fanático de adoración a Baal. Era un lugar donde no solamente era un lugar así malo, donde existía mucha maldad, sino que estaba lejos. Investigando un poco, de donde estaba él en el arroyo de Querit, cerca del Jordán, a Sarepta de Sidón, eran más o menos unos 160 kilómetros, caminando, porque no había Uber, no había metro, no había autobús, no había BlaBlaCar, no había nada de eso. Tenía que caminar. A veces no queremos caminar de aquí a la esquina, nos dicen, oye, ve a la tienda, ve a traer tortillas, y pensamos más en la subidita esta de aquí, ¿eh? Deja la bajada de regreso. Ahora él tenía que caminar 160 kilómetros para llegar a Sarepta. Pero nuevamente él caminó en la voluntad de Dios. Hizo la voluntad de Dios. Llegó a Sarepta, cansado. A él se aplica esa alabanza que dice, cansado del camino. Llegó cansado, Elías, 160 kilómetros, hombre. Con sed, porque no había agua, acuérdese. Con hambre. Yo creo que llegó ya más arrastrándose que de ganas. Pero él llegó porque empezó a caminar, o caminaba él, en la voluntad de Dios. Cuando Dios le diga, ve a tal lugar, hágalo, hermano, hágalo. Aunque ande cansado, aunque ande con sed, aunque ande con hambre, aunque tenga miedo, siga la llamada de la voluntad de Dios. Escuche la palabra de Dios y haga lo que Dios le diga. Fíjese, no solamente se enfrentó con llegar cansado, con sed y con hambre a Sarepta, sino quien lo iba a atender era una viuda, hermanos. Miren, en la jerarquía social de ese entonces, pues una viuda era de lo más bajo que pudiera haber en la sociedad. Es decir, haga de cuenta que si fueran nuestros tiempos, una persona que anda mendigando en la calle, así era considerada una viuda. Por eso el ministerio que dice el Señor, el hacer la voluntad de Dios, dice atender a las viudas y a los huérfanos. Porque en el contexto bíblico, las viudas eran lo peor de la sociedad. No hablando de que hicieran cosas malas, sino que eran las más pobres, eran las que no tenían propiedad, eran las que, pues ¿quién se iba a acercar ahí? Haz de cuenta que usted quiere acercarse a un árbol para que le dé sombra y se acerca a un árbol seco, sin hojas. Es un poquito ilógico. Pero Dios le había dicho a Elías que una viuda, una persona de un nivel muy bajo, lo iba a atender, lo iba a sustentar.
era también para Elías una prueba de humildad. Le digo, tal vez al principio Elías pensaba, no, pues voy a ser profeta del Señor. Ya ve que hay unos que hasta querubines se dicen, que quieren lo mejor. Recuerdo una vez que íbamos a traer un evangelista de allá de Centroamérica. Decía, sí, hermano, voy, pero ¿sabe qué? Me tiene que hospedar en un hotel 5 estrellas. Y me tiene que dar tanto de ofrenda y me tiene que dar las mejores comidas. Y le digo, oye, manito, pues mejor me traigo un artista. Eso sí exigen. ¿Ah? Por eso a mí cuando me han invitado a predicar y es abajo del árbol, ahí voy y predico. Porque la humildad, hermanos, se debe de demostrar. Y para Elías, el que una viuda lo atendiera era una prueba de humildad. Porque, seamos honestos, nadie quiere admitir que tiene orgullo. ¿A poco no? Y de repente, quien nos va a ayudar es una persona que nosotros despreciábamos en un tiempo. ¿Cómo fulano de tal me va a ayudar? Si apenas si tiene, si anda cayendo de muerto, ¿cómo me va a ayudar? Pero es el orgullo el que no queremos hacer la voluntad de Dios. A Elías, Dios le dijo, ve y te va a sustentar una viuda. Y ella te va a sustentar. Y él posiblemente hubiera pensado, ¿cómo una viuda? Señor, me hubieras dicho, oye, vas a ir allá, va a haber un regente, va a haber un rey o va a haber un príncipe que te va a atender y va a venir el profeta Elías, lo van a atender con todo. No, le dijo el Señor, una viuda. Y llegó Elías allí. Porque él reconocía el tiempo correcto y perfecto de Dios. Fíjese, ponga atención en lo que dice la palabra. Hay dos cosas aquí que tenemos nosotros que entender un poco. Después del versículo 10, dice, entonces él se levantó y fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que vea. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. En pocas palabras le estaba diciendo, oye, tráeme agua y tráeme de comer, porque híjole, 160 kilómetros, mira, ¿cómo vengo? Pero vengo haciendo la voluntad de Dios. La mujer se resiste, ya ve que se resiste al principio. Pero también vemos acá la importancia de movernos en el tiempo de Dios, porque cuando Elías llega a Sarepta, hermanos, la viuda estuvo a punto de hacer su última cena. Lo último, dice ahí en el 12, y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. O sea, no me pidas porque no tengo, maestro. A buen árbol te arrimas. ¿Ah? No hay. Así le dice. Pero dice, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos. Y esto es triste, dice, y nos dejemos morir. Ya no tenemos. Es lo último que tenemos. No hay. Si nosotros fuésemos Elías y el Señor nos dice, oye, vete 160 kilómetros para allá y una viuda te va a sostener y llegamos y la viuda nos dice, no hay. Casi, casi a qué viene, estás viendo y no ves. Es lo último que me queda, lo voy a preparar para mi hijo, para mí. Y después de comernos eso, nos vamos a dejar morir porque ya no hay. No hay. ¿A poco no ha ido usted a un lugar donde le dicen no hay? Cuando luego quiere pedir un favor y va y, oye, vengo para que me ayudes, no hay. Aunque tienen, hay unos que tienen y no hay. Pero la importancia de movernos en el tiempo de Dios, hermano. La importancia de movernos y caminar en la voluntad de Dios. Porque cuando Elías llega, sí encuentra poquito, pero encuentra. O sea, no llegó y le dijeron, definitivamente no hay nada. Le dijo, ¿sabes qué? No tengo pan cocido, pero tengo un poquito de harina. Que es para mí, para mi hijo, pero es un poquito. Qué bueno lo que le respondió Elías, miren, en el 13. Elías le dice, a ver, diga conmigo, no tengas temor. Dígale al que está al lado, no tengas temor. Ve, haz
como has dicho, pero hazme a mí primero. Antes de que te dejes morir, antes de que... Dame a mí primero. ¿Eh? Dice una pequeña torta cocida, no es torta de milanesa, pero una torta cocida debajo de la ceniza. Y tráemela y después harás para ti y para tu hijo. Si era un poco de harina, hermanos, usted trate de investigar de repente cómo hacían las tortas. Las tortas no eran una torta milanesa, sino eran panes que los hacían, ponían leña y ya después metían la harina y se cocinaba y se hacían unas tortas. ¿Sí? A veces las hacían de higos, a veces le ponían otra cosa. Pero Elías llegó justo a tiempo en obediencia a la palabra de Dios, en obediencia a la voz de Dios. Dios le dijo, ve, y él se levantó, según lo que dice el versículo 10, y se fue a Sarepta. Cuando él llega, justo en ese momento, lo único que había, le dice él a la viuda, ¿sabes qué? Tráemelo para mí primero. ¿Ah? Y había unos extremos tremendos, hermano. Fíjese, Elías había profetizado a un rey pagano, pero ahora le iba a profetizar a una viuda. Por eso les decía yo que de la escala social en ese entonces la viuda era de lo más bajito, de lo más humilde, de lo más sencillo. Y él primero le profetizó acá al rey, pero ahora le iba a profetizar a una viuda. Por eso le dice él, no temas, no tengas temor. Le ha de haber dicho, mira, yo vengo desde allá, desde el arroyo de Querid, sin agua, sin comida. El Señor me dijo que tú me vas a dar de comer. No tengas miedo. Dios proveerá. ¿A poco no? Porque dice que la harina y el aceite no cesaron. Fíjese en el versículo 14. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así. ¿Quién está hablando, hermano? Dios. Está hablando Dios. Por medio del profeta, pero está hablando Dios. Y él está diciendo a la viuda, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. ¿Cuándo se iba a acabar la harina? Hasta que volviera a llover. ¿Cuándo se iba a acabar el aceite? Hasta que volviera a llover. ¿Cuánto tiempo tardó la sequía? 3 años y medio. Durante todo ese tiempo iba a haber de comer en esa casa. ¿Pero por qué? ¿Porque la viuda era buena? ¿Porque Elías era mago o algo por el estilo? ¿Se iban a poner a trabajar para que hubiera sustento? ¿Por qué? Porque estaban en la voluntad de Dios y Dios lo había dicho así, hermano. Cuando caminamos en la voluntad de Dios no hay escasez, sino que la mano de Dios ahí está en nosotros y siempre hay alimento y siempre hay sustento. Es interesante, hermano, cuando nosotros conocemos a un Dios de provisión, cuando le decimos, Señor, tú eres mi proveedor. Tú eres quien me provee, Señor. A lo mejor no tengo para mis medicinas, a lo mejor no tengo, Señor, para comer, a lo mejor no tengo para pagar la renta, pero tú eres mi proveedor y tú me vas a dar a mí. Creerlo, obedecer la voluntad de Dios. ¿Sabía usted que la harina, el aceite, tienen simbolismos en la Biblia? La harina representa el pan y el pan en la Biblia es Cristo. Cristo es el pan. El aceite, hermanos, es un simbolismo del Espíritu Santo. Si nosotros aplicamos ese simbolismo, el profeta le estaba diciendo a la viuda, ¿sabes qué? Ni Cristo ni el Espíritu Santo van a escasear en tu casa. Ahí está la bendición de Dios. Porque el aceite era un objeto muy valioso en ese entonces. Pero como ellos no tenían más que comer, recuerde que la viuda tenía un poquito de harina y un poquito de aceite. Y de eso el Señor lo multiplicó. Hizo mucho con poquito. Por eso el aceite, hermano, significa o es un símbolo del Espíritu Santo. Hay muchos versículos en la Biblia que nos hablan de eso. Salmos 23 dice, unges mi cabeza
¿Con qué? Con leche, con aceite, con el Espíritu. ¿Sale? Entonces, siempre debemos de tener una reserva de aceite de Dios. Y no es que traiga usted una vasija, no, sino del Espíritu Santo en nosotros. La importancia del Espíritu Santo. Pedimos a Dios que nos llene, hermanos, con el bautismo del Espíritu Santo y que nos mantenga llenos. Que siempre haya provisión, que no escasee, sino que siempre haya algo que nos provea de parte del Señor, hermano. Y siempre vamos a estar en la voluntad y caminando en la voluntad de Dios. Qué hermoso, hermanos, cuando el Señor se manifiesta en gran manera en nuestra vida. Pero debe de haber un cambio. Dejar de hacer nuestra voluntad y ahora hacer la voluntad de Dios. Porque si el resultado de Elías hubiese sido distinto, era porque no hubiera caminado en la voluntad de Dios. Y le digo, Elías era una persona común como usted, como yo. Sí, era un profeta muy, muy usado por Dios, pero era una persona común. No crea que tenía algo así extraordinario. Lo extraordinario de Elías es que siempre hacía la voluntad de Dios. Y yo lo invito, hermano, a que usted haga la voluntad de Dios. Haga la voluntad de Dios. Haga la voluntad de Dios. Usted puede ver glorias, maravillas, milagros, si usted hace la voluntad de Dios y permanece en la voluntad de Dios. Porque en el versículo 15 le dice dice la Biblia que entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Y comió él y ella y su casa muchos días. Sigue el 16. Y la harina de la tinaja no escaseó. Dice, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová Dios había dicho por Elías. Fíjese que yo conozco parte de sus historias, pero no conozco toda su vida. Dios sí la conoce. Pero si usted y yo decidimos caminar en la voluntad de Dios, nunca va a haber escasez de nada. Tal vez pasemos dificultades porque la vida de Elías no fue fácil. Y le dije yo en un principio, caminar en la voluntad de Dios no es fácil, no es sencillo, porque se requiere voluntad, se requiere decisión, se requiere firmeza en las cosas del Señor. Si nosotros somos ambiguos, si nosotros somos de doble ánimo, si nosotros un día sí le creemos a Dios y otro día no, no va a pasar mucho en nuestra vida. Pero si estamos firmes en el Señor, si hacemos la voluntad de Dios, aunque vengan dificultades, el Señor siempre nos va a proveer, siempre nos va a cuidar, siempre nos va a bendecir, siempre va a abrir puertas y va a haber bendiciones para nuestra vida, para nuestra casa, si estamos en la voluntad de Dios. Por eso el apóstol Pablo, le repito, le decía ahí a los romanos, al principio, ¿se acuerda? Romanos 12:2, ¿qué es lo que decía? Y no os conforméis a este siglo, sino transformaos, dice, por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pregúntale a Dios, dile, Señor, ¿qué es lo que quieres para mí? ¿Por dónde quieres que yo camine? ¿Qué es lo que quieres que yo haga? Aprende a escuchar la voz de Dios para que escuches la voz de Dios y no escuches otras voces. Porque hay un imitador, acuérdate, que quiere hacerse pasar por Dios, que quiere, según él, hacer cosas buenas, pero su fin es de maldad. Su objetivo es hurtar, robar y destruir. Así que nada bueno proviene de él. Pero se disfraza a veces como un ángel de luz para que la gente piense que es Dios el que le está hablando. Cuando tú y yo crecemos en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de la Escritura, hermanos, no podemos ser engañados. Podemos distinguir cuál es la voz de Dios, cuál no es la voz de Dios. Podemos decir, este es el camino que Dios quiere que yo vaya. Y estar seguros allí. Y no dejar que nada nos venga a estar interrumpiendo esa voz del Señor. Por eso yo te invito a que te pongas de pie ahorita. Y juntos le demos gracias a Dios. Y digamos, Señor,
yo quiero caminar en tu voluntad. Yo quiero caminar como tú quieres que yo vaya. Ayúdame a no cuestionar, porque de repente también cuestionamos, sino obedecer. Ayúdame a mirar como tú miras las cosas y no como yo las miro. Ayúdame a ser como Elías, que caminó en tu voluntad, que fue sostenido en medio de la dificultad, en medio de la escasez. Tú le proveíste para todo y tú lo acompañabas. Y él podía decir confiadamente que estaba delante de tu presencia, porque hacía tu voluntad. Así, Señor, ayúdanos a hacer tu voluntad. Que podamos caminar en tu voluntad, Señor, y hacer tu voluntad. Porque esta es tu voluntad, Señor, nuestra santificación. Que nos abstengamos del pecado, que nos abstengamos de lo malo, Señor, sino que demos gracias a Dios en todo. Porque esta es tu voluntad, Señor, para con nosotros, por medio de Jesús. Porque esta es tu voluntad, Señor, que haciendo el bien, callemos esas bocas de aquellos que hablan ignorando tus cosas, Señor. Para que en el tiempo que queda en nuestra vida, no lo hagamos en base a nuestras concupiscencias, sino en tu voluntad, Señor. Esa buena voluntad agradable y perfecta, Señor.